Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. En nuestra clase de tafsir de hoy vamos a agarrar un pedacito de la ley 187, Suratul Baqarah, que habla sobre el concepto de cuándo empieza Ramadán. Porque los días antes a que empieza Ramadán, siempre nos estamos preguntando y siempre la gente pregunta y en mis redes sociales se llenan de mensajes de ¿cuándo empieza Ramadán? ¿Cuándo empieza Ramadán? Y esto se debe esencialmente a dos causas. La primera es que Ramadán es un mes lunar y entonces cada año cae un día distinto del calendario solar, ¿no es cierto? Entonces, cada año nos estamos preguntando qué día empieza. Y la segunda causa por la cual nos preguntamos qué día empieza es porque hay más de una postura entre, digamos, los países islámicos o las escuelas sobre cómo determinar cuándo empieza Ramadán. Por un lado está la postura tradicional, que se basa en la visualización de la luna, y por otro lado también hay una postura moderna que se basa en los cálculos astronómicos, que pueden hoy en día asegurar con total precisión qué día se va a hacer visible la luna dependiendo del lugar, o qué día o a qué hora se va a ver visible la luna de un mes por primera vez para todo el planeta. Es decir, los cálculos astronómicos en este momento pueden llegar a ese nivel. Y entonces, hoy vamos a analizar en esta clase qué es lo que dice el Corán en este versículo, el 187 de Suratul Baqarah, para poder entender un poco estas dos posturas y poder determinar, según el Corán y la Sunna, cómo debería determinarse y también algunos consejos relacionados con esto para nosotros, para el Lego, para las comunidades pequeñas, generalmente aquí en Occidente. Allah Azza wa Jal dice dentro de la Sura 187, que es este versículo, el 187 es un versículo largo que trata varios temas, pero en una parte dice, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Dice, quien presencie, vea o sea testigo de la aparición del mes, deberá ayunarlo. Primero, Allah Azza wa Jal dice, فَمَنْ شَهِدَ. La palabra shahida puede significar, puede ver, es decir, visualizar. También puede significar shahida, presenciar, y también puede significar ser testigo de, como el concepto de la shahada, ¿sí? La shahada, el testimonio de fe. Entonces, faman shahida, es decir, puede significar que lo ve en sí mismo o que es testigo de que el mes ha comenzado. Y después dice, faman shahida minkum shahra. Y digamos, acá Azza wa Jal dice, quien de ustedes vea o sea testigo del mes. Pero el concepto del mes es algo abstracto. ¿Sí? Un mes en realidad no se puede ver. Lo que se ve es lo que marca el inicio de que el mes ha comenzado. Y eso es, obviamente, la luna. Porque los meses islámicos son, o sea, el Islam se rige por el calendario lunar. Entonces, cuando se vea el mes, es decir, cuando se vea la luna que indica el comienzo de ese mes. ¿Qué consecuencia tiene el hecho de ver o presenciar o ser testigo de que ha comenzado la luna? La obligación de ayunarlo. Falyasumhu. Entonces, este versículo, digamos, infiere que una condición para que comience el mes es que la luna debe ser vista. Pero de todas maneras dice faman, es decir,
quién. Y eso implica también de que no es una obligación de todas las personas visualizarlo. Es decir, no es una obligación que cada persona salga al techo de su casa o al balcón de su casa, de su apartamento o piso y mire y vea la luna por sí mismo para tener que comenzar el mes. Es decir, el mes debe ser visto para que sea obligatorio el comienzo de Ramadán, pero no implica que todas las personas tienen que hacerlo, sino que es lo que se llama una obligación comunitaria. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadiz dijo: ayunen cuando vean la luna, sumu leruyatiha, es decir, eh, ayunen cuando la hayan visto a la luna, o afteru leruyatiha, es decir, terminen el mes de Ramadán cuando vean la siguiente luna. Y luego dice, in ghumma alaykum, pero digamos, si ustedes por el cálculo de los días de cuándo podría verse la luna, salen a mirarlo y puede pasar, el cielo no está despejado, sino que está nublado, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, faqdirula, hagan el cálculo. ¿Qué significa esto? Que el mes lunar puede tener o 29 o 30 días. El mes lunar no puede tener 28 días, como tiene febrero, ni puede tener 31 días, como tienen algunos meses solares. Tiene o 29 o tiene 30. Y entonces, si nosotros el 29 a la noche salimos para el 20, sí, el 29 a la noche salimos para ver la luna y está nublado y no la podemos ver, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, calculen que el mes tiene 30 días, porque no la han podido ver. Pero lo máximo que puede tener un mes, es decir, el mes anterior, es el mes de Sha'ban, es de 30 días. Entonces, al día siguiente no tienen la obligación de ayunar por cálculo, simplemente por cálculo, porque no pudieron verla. Completan los 30 días de Sha'ban y luego comienzan a ayunar Ramadán. Comienzan a ayunar Ramadán no porque la vieron, sino porque calcularon de que ya el mes de Sha'ban había terminado. Y eso también significa Shahid en el concepto de ser testigo de que Ramadán ha comenzado porque el mes anterior se ha agotado. No puede tener un mes lunar más de 30 días. Entonces, estos son de alguna manera los dos textos en el Corán y en la Sunna. Este hadith que acabo de citar está en Bukhari y Muslim, es un hadith acordado por Bukhari y Muslim, es decir, es altísima su autenticidad. Estos son los dos textos que nos marcan cómo debemos considerar el inicio del mes. ¿Sí? Ahora, la primera conclusión que nosotros sacamos con respecto al análisis de estos dos textos es, primero, que para que comience Ramadán se tiene que ver la luna creciente directamente. También existe otra posibilidad, como dijimos, es que no es obligatorio para todos verlos, sino que con que alguien lo haya visto, un musulmán confiable lo haya visto y nos informe y nos diga, he visto la luna, entonces uno como musulmán sigue, esto también está registrado en la Sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijeron que tal persona había visto la luna y el profeta ordenó que comenzara el mes de ayuno. Entonces, esta es la segunda opción. La primera es por la visualización directa, la segunda es porque alguien confiable nos dice que ha visto la luna, que es lo que seguimos la enorme mayoría de los musulmanes. Y si no se ha podido ver, es decir, supongamos que nuestra ciudad estaba nublado ese día, se intentó ver, entendamos también que estos textos fueron revelados en una situación que no es nuestra situación de hiperconectividad y comunicación como tenemos nosotros. Nosotros podemos hoy en día enterarnos en tiempo real, es decir, en vivo, si la luna se ve en Australia, si se ve en Estados Unidos, si se ve en Europa, si se ve en África, si se ve en Saudía,
o si se ve en China. Cuando estos textos bajaban, esas distancias se hacían a caballo o a camello. Es decir, era muy poco probable que uno pudiera llegar a una ciudad de más de 70 kilómetros, 60 kilómetros en lo que sería la parte de un día para avisar solamente a la ciudad que estaba al lado que también comenzaran, por ejemplo, a ayunar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué opciones tienen? En los textos está la visualización directa. La segunda es que alguien en la ciudad haya subido una montaña, ve la luna, avisa a la ciudad y toda la ciudad comienza a ayunar. Y la otra es que si no se pudo ver en esa ciudad porque estaba nublado, la orden del profeta sallallahu alaihi wasallam no es especular, sino calcular que el mes de Sha'ban como máximo tiene 30 días y comenzar a ayunar. Ahora, lo que es muy interesante de este hadiz es que establece la importancia de la visualización. Y luego dice que si no se pudo visualizar, se haga un cálculo. Digamos, o el mes o tuvo 29 o tiene 30, completemos el mes de, eh, de Shaban en 30. Y quitémonos de la cabeza las preguntas de ¿será Ramadán o no será Ramadán este día? Sino que si no la pudimos ver, contamos ese día como un día más de Shaban y comenzamos a ayunar sin culpa. No hay pecado, no hay nada que reprocharse a sí mismo, aunque existe la posibilidad de que aunque yo no la pude ver, la luna allí estaba. Pero Allah Azza wa Jal, si no pudimos cumplir con la visualización, porque un efecto, digamos, un tema exterior a nosotros no la pudimos ver, no hay culpa en nosotros, no hay pecado en contar que Shaban tiene 30 días y comenzar después, aunque podríamos estar comenzando a ayunar el día 2 de Ramadán. Pero ese es digamos, la orientación. Allah Azza wa Jal, al final de los versículos del ayuno dice, Allah quiere facilitarles las cosas y no hacérselas difíciles. Yuridullahu bikum al-yusr. Allah Azza wa Jal quiere para ustedes la facilidad. Entonces uno tiene que tratar de cumplir con la legislación tanto como pueda, pero si algo exterior nos lo impide, no debemos sentirnos mal o no debemos especular, sino hacerlo más sencillo, que es calcular. Shaban podía tener 30 días, completamos Shaban y comenzamos al día siguiente. Ahora, esto también implica que en el momento en el que descendieron esta legislación, como dije, la comunicación era muy escasa, no es como ahora. Y este concepto se fue desarrollando en los libros del fiqh, los libros de jurisprudencia. ¿Qué sucede cuando dos ciudades, por ejemplo, vecinas o dos países vecinos, porque el Islam se divulgó ampliamente en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y ya para el califato de Abu Bakr y Omar, el Islam había llegado a China y había llegado al Andalus, y entonces en aquella época, si veían la luz en el Magreb, es decir, en Marruecos, ¿cómo podía saber dentro de la misma umma, es decir, que estaba regida por el mismo califa, que era Abu Bakr as-Siddiq o Omar ibn al-Khattab, cómo podían saber en la China si estaban ayunando los musulmanes de Marruecos o no? Era imposible. Entonces, esto se llama Ikhtilaf al-Matla' en los libros de fiqh, y es que cada lugar tiene su propia visualización. Cada país o cada zona tiene su propia visualización. Y que esta visualización, que puede ser distinta entre los distintos países, no implica en sí misma un ikhtilaf o una fitna, es decir, una sedición o una división. La umma está dividida porque no empezamos a ayunar todos el mismo día. En los libros de fiqh antiguos, esta diferencia está aceptable. De hecho, hay una narración en la colección Sahih Muslim en el cual una persona estaba en Siria
cuando comienza Ramadán. Y durante Ramadán, esta persona viaja de Siria a Medina. Y la narración lo que dice es que cuando empieza Ramadán, esta persona está en Siria, y hacia el final de Ramadán, esta persona llega a Medina. Cuando llega a Medina, en Medina estaba Abdullah ibn Abbas, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, cuando esta persona llega a Medina, eh, Abdullah ibn Abbas se entera de que esta persona que viene de Siria, Abdullah ibn Abbas le pregunta y le dice, ¿cuándo vieron la luna? Y esta persona le dice, la vimos el jueves por la noche. Es decir, fue un jueves por la noche que vimos la luna. Y Abdullah ibn Abbas le pregunta, le dice, ¿la viste? Y esta persona le dice, sí, yo vi la luna y todos ayunaron en Siria y Muawiyah, que era el gobernante o el gobernador de Siria, ayunó, es decir, ordenó el ayuno en esa zona. Y entonces Abdullah ibn Abbas dice, nosotros vimos la luna el viernes por la noche. Y vamos a ayunar hasta completar 30 días. Es decir, Abdullah ibn Abbas entiende que ellos empezaron a ayunar un día después, que la luna comenzó un día antes, pero ellos la vieron un día después. Y él dice, y nosotros vamos a ayunar hasta que veamos la luna el siguiente mes o hasta completar 30 días. Pero Abdullah ibn Abbas entiende que si ellos empezaron un día después, puede ser que la luna, digamos, ellos vean la luna pasando 29, ayunando solamente 29 días. Y que si no la ven, entonces van a completar el mes 30 días. Entonces, esta persona que está hablando con Abdullah le dice, pero no es suficiente para ti con que se haya visto en Siria y Muawiyah haya ordenado que se ayune en ese día para considerar que ustedes empezaron un día después. Y Abdullah ibn Abbas le dice, no. La consideración local es lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam ordenó. Es decir, nosotros aquí en Medina estamos haciendo lo que el profeta nos dijo. Ayunen cuando lo vean y dejen de ayunar cuando vean la luna del mes siguiente. Y si no la pueden ver, calculen, es decir, completen el mes de Shaban con 30 días. Es decir, nosotros estamos siguiendo la sunna. Y no se consideró en esto, digamos, basado en este hadiz, se hizo desarrollo en muchos libros de fiqh, esto que se llama ikhtilaf al-matla, es decir, diferencias en la visualización de que cada país o cada sociedad o cada comunidad comienza con su propia visualización y esto no implica que haya ikhtilaf, es decir, que haya división. Una cosa es la diferencia o la diversidad y otra cosa es algo que cause división, ¿no es cierto? Este hecho de que en lo que todos estamos unidos es que para comenzar el rito la luna debe ser visualizada. Obviamente hay una diferencia entre aquella época y nuestra época, y es esto de la hipercomunicación en nuestra época. Es decir, puede ser que vean la luna en Australia y nos avisen, y entonces nosotros estamos entre la disyuntiva de o comenzar con Australia, que generalmente es el país que primero ve la luna, o esperar a verla en nuestra comunidad. Y entonces, digamos, los libros de fiqh generalmente establecen de que lo indicado es que cada país tenga su propia visualización o que cada comunidad tenga su propia visualización, pero que no haya divisiones dentro de esa comunidad. Entonces, digamos, para los que estamos aquí, por ejemplo, los que estamos en América Latina,
Si se ha visto en Australia o no, no es determinante para nosotros. Hasta que nosotros la veamos, ahí es cuando debemos comenzar. O por el contrario, si se ve en Arabia Saudita o si se ve en Egipto, no es determinante. Nosotros podemos decidir, vamos a comenzar Ramadán con nuestra propia visualización. Y eso sería quizás lo mejor. Pero a veces por una cuestión de unidad y de unión de la comunidad, hay muchos países o muchas comunidades que eligen seguir a alguien. Entonces, digamos, tenemos tres opciones o tres realidades que se dan. La primera es que la mayoría de los países islámicos y algunas comunidades en Occidente eligen la visualización propia. Tienen su propio observatorio en el cual eh, ven el comienzo de la luna. Y si ellos mismos no la ven, no se rigen por la visualización de nadie más, sino que si ellos no la ven, dice, completamos, ya van 30 días. Esa es la primera. La segunda, otros países musulmanes y la mayoría quizás de las comunidades islámicas en Occidente, se basan en la visualización de otros países. Es decir, países islámicos pequeños se basan en, digamos, países que son más referentes. Arabia Saudita, Pakistán, Egipto, Marruecos, se basan en esos países y si esos países la vieron, ellos siguen la visualización y es lo que hacen la mayoría de, eh, de las pequeñas comunidades o a veces de las federaciones de comunidades islámicas de algunos países en Occidente. Siguen la visualización de otro país, o Egipto, Arabia Saudita o Pakistán, u otros países. La tercera opción es la que mencioné anteriormente, que es países que no se rigen por la visualización de la luna, sino que se rigen por los cálculos astronómicos. Hay países que ya tomaron la decisión de, eh, según los cálculos astronómicos, saber qué día comienza Ramadán y muchos días antes de que comience Ramadán, ellos ya anuncian. Como ahora, por ejemplo, quizás hayan recibido el mensaje que varios países ya anunciaron que Ramadán comienza el 1 de marzo. A pesar de que la luna obviamente no se ha visto, todavía estamos en Sha'ban. Sin embargo, dicen el 1 de marzo por cálculos astronómicos comienza Ramadán y comienza Ramadán. O sea, puede ser que esos países incluso sigan el rito de la visualización, pero ya anuncian que Ramadán comienza ese día. Y hay comunidades en Occidente que eligen seguir a esos países. Y el tema del cálculo, de priorizar el cálculo, ¿no? Sobre la visualización, no tiene tanto que ver, o Allah, y Allah sabe más, con esta cuestión de que exista algún texto que lo justifique por encima de la visualización, porque el Corán y Sunna son muy claros, sino que es más un argumento eh, organizativo. Antes, digamos, las comunidades, sobre todo las comunidades musulmanas, incluso hasta el día de hoy, dan 3 días de vacaciones por el Eid. Ya sea que caiga un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, dan el día del Eid y 2 días después de vacaciones en los países islámicos. En las comunidades en las que nosotros vivimos, nosotros siempre estamos, sobre todo las personas que estudian o que trabajan y no saben qué día es el Eid, no saben hasta el mismo día o el día anterior a la noche, es decir, que su trabajo ya está cerrado y su universidad ya está cerrada, no saben si al otro día es el Eid o no, como para poder justificar de que ese día, por ejemplo, el día siguiente, no van a ir a la universidad o no van a ir al trabajo, lo cual lo hace un poco problemático. Personas que si faltan al trabajo pueden ser despedidas o personas que si faltan a la universidad pueden, digamos, perder una materia o demás o tener problemas. Entonces, en muchos casos
simplemente por una cuestión organizativa, le dan prioridad a esto de un mes antes o un mes y medio antes, ya saben qué día empieza Ramadán, qué día termina Ramadán, es decir, qué día va a ser el Eid. Y entonces, eh, en muchas comunidades, sobre todo aquí a veces en Occidente, donde ustedes saben que tenemos musulmanes que van todos los días a la mezquita, tenemos musulmanes que van solamente el viernes a la mezquita, tenemos también musulmanes que van solamente en Ramadán a la mezquita y tenemos musulmanes que solamente van en el Eid. Y a veces, digamos, el Jumu'ah, por ejemplo, muchos niños no pueden ir al Jumu'ah porque cae en horario escolar. Y Ramadán es quizás para estos niños que están en el colegio el único momento en el cual van más seguido a la mezquita. Y todos entendemos la importancia que tiene en Occidente la fundamentación de la identidad de los niños musulmanes. Entonces, esta posición de basarse en los cálculos es, digamos, desde ese punto de vista es comprensible, aunque en mi consideración contradice un poco digamos, el espíritu o la orden directa de los textos del Corán y de la Sunna, que nos dicen que el ayuno comienza y el ayuno termina con la visualización. Es como parte del rito. La luna tiene que ser vista para que comience Ramadán y la luna tiene que ser vista. No alcanza con calcular, no alcanza con saber. Y entendamos que esta cuestión de los cálculos astronómicos es muy moderno. Y, digamos, podemos tener acceso a esos datos siempre que haya internet y siempre que haya luz. Pero supongamos que estamos en una situación, ya hace unos años nos pasó esta cuestión de la pandemia en la que todo lo que conocíamos como cotidiano desaparece y mañana podemos encontrarnos sin luz y sin internet, o no podemos confiar más, que es algo que con toda esta cuestión de la inteligencia artificial eh, uno no sabe en qué puede confiar de la información que te dan, con quién estás hablando, quién es el que te está pasando la información. Uno no sabe si puede confiar en la voz que escucha el teléfono o incluso en la imagen que ve. Es tan complicado que la legislación fue descendida de una manera en la que todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier situación, o ven la luna o hacen el cálculo de que Shaban tiene 30 días y comienzan a ayunar y están cumpliendo con su religión. Mientras que lo otro es cuando se descubrió esa ciencia y ahora que se ha, digamos, hiper eh, comunicado a todas las personas y todas las personas tienen acceso a eso. Es decir, ningún musulmán tiene que hacer el cálculo astronómico, sino que hay organizaciones y países que, digamos, ya publican esa información. Entonces, lo importante para nosotros, para los musulmanes de a pie, es que tenemos que ayunar con nuestra comunidad. Entonces, ya sea que nuestra comunidad siga la visualización de la luna o sea de las comunidades o de los países que siguen el cálculo, nosotros como legos, como musulmanes de a pie, tenemos que seguir a la comunidad. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el ayuno comienza cuando la gente ayuna y el iftar es el día que la gente hace la fiesta. Significa esto que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no puede haber, digamos, diferencia o división dentro de una misma comunidad. Cuando en una comunidad todos empiezan a ayunar el jueves, tú debes ayunar el jueves, aunque tú tengas certeza de que va a empezar el viernes. Y si una comunidad festeja el Eid un jueves, debes festejar el Eid el jueves y no el miércoles, que es lo que a ti te parece que digamos, tienes certeza que sería ese día. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu dice, se ayuna cuando la comunidad ayuna y se celebra cuando la comunidad celebra. Es decir,
pesa más lo comunitario que lo individual en este rito. Y si seguimos los textos sagrados, no podemos decir, no, yo estoy 100% seguro de que la luna se va a ver recién el jueves, entonces el miércoles no voy a celebrar. El texto sagrado te dice, celebra con la comunidad. No cargas pecado por eso. La revelación está diciendo, es más importante lo comunitario, no que no haya división interna dentro de nuestra comunidad, a querer hacer algo individualmente que puede generar estas, estas divisiones. Entonces, en conclusión, los textos del Corán y de la Sunna hablan sobre la visualización para el comienzo del mes y para la finalización del mes también. Segundo, es que la visualización no tiene por qué ser la misma en todos lados. Es decir, si hay un país que comienza un día y el otro país vecino comienza otro día, eso no significa división de la umma, sino que eso está contemplado en el fiqh y en el entendimiento de los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Los compañeros del profeta entendieron de que ellos no tenían que seguir, no estaban obligados a seguir la visualización de otros, sino que ellos podían tener una visualización propia, el entendimiento de Abdullah ibn Abbas estando en Medina. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que nosotros somos sunnis o que seguimos el concepto de Ahlus Sunnah wal Jama'a, es que entendemos Corán y Sunna como lo entendieron los antiguos, ¿no es cierto? Sobre todo los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esto es muy importante. Tercero, que una de las virtudes generales de la umma, pero específicamente en Ramadán, es no generar divisiones. Y eso significa de que en nuestra propia comunidad, en nuestro círculo menor, no vamos a crear en una misma mezquita que se empiece a ayunar un grupo un día y otro grupo otro día, y un día uno celebra en el Eid y otro día otros celebran el Eid, o en la misma ciudad se esté ayunando y otros estén sin ayunar, y unos estén celebrando y otros estén sin celebrar, o en el mismo país. Es decir, donde haya una autoridad que rija, esa autoridad debe decir cuándo comienza, basando, digamos, idealmente en Corán y Sunna, y todos debemos acatar eso y comenzar el rito de Ramadán, porque el rito de Ramadán tiene mucho que ver con la comunidad. No es solamente, digamos, algo individual. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en ese aspecto, obedezcan a sus autoridades, aunque sea un esclavo abisinio. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo este hadiz, obedezcan a su autoridad, aunque sea un esclavo abisinio, consideremos que el profeta le estaba hablando a los árabes puros de Quraysh, ¿sí? Aquellos que, como existen hoy, esas personas que son racistas con respecto a los otros, a los que no son de su etnia, ¿sí? Los blancos que discriminan a los negros, o los árabes que discriminan a los no árabes, o los musulmanes de origen que discriminan a los conversos. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, obedezcan a sus autoridades, aunque su autoridad sea un esclavo vicinio. Es decir, el profeta le estaba diciendo a los árabes puros, si la autoridad de ustedes es un negro, tienen que obedecerla. Es decir, tienen que hacer ese trabajo interno de trabajar contra su racismo dentro de ustedes y obedecer a su autoridad, aunque no sea la persona que ustedes naturalmente seguirían. ¿Sí? Y entonces eso se aplica a todo. Si en una comunidad los árabes tienen el liderazgo y viene una persona y dice, no, yo no los voy a seguir porque ellos son árabes, están yendo en contra de este hadiz. O al revés, en una comunidad los conversos son los que tienen el liderazgo y viene un musulmán de un país de origen, de Pakistán, de Egipto, y dice, no, yo no los voy a seguir porque ellos son musulmanes nuevos, ¿sí? O lo que sea. Entonces, esas personas que están discriminando por este origen están yendo en contra del hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice, si hay una autoridad, debe ser seguida, no importa su origen. ¿Sí? Y esto significa que si hay una autoridad establecida en una comunidad, en una ciudad o en un país, o incluso en una federación de varios países, digamos, creo que en Europa, por ejemplo, hay una federación,
o en Estados Unidos creo que son 2 federaciones. Entonces, lo indicado por la sunna es que todos los musulmanes se unan en ese aspecto y sigan y ayunen todos juntos, si no haya esas divisiones visibles. Ahora, entre distintos países que ayunen días distintos, eso no implica bajo ninguna circunstancia que haya división. Así que bueno, todo esto, inshallah, dentro de la explicación de estas pequeñas palabras de Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, que dice: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quien de ustedes o vosotros presencie, vea o sea testigo del inicio del mes, es decir, de la visualización de la luna, tiene la obligación de ayunar. Quiero Allah Azza wa Jalla concedernos llegar a Ramadán y aceptar de nosotros nuestro ayuno y todas las buenas acciones en ese mes. Barakallahu fikum. Nos vemos dentro de una semana en otra pequeña clase de tafsir, entendiendo el Corán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.